Estuvimos platicando acerca de Abraham y de la promesa que Dios le dio a Abraham en la Biblia. Entonces, que le dijo Dios a Abraham: sal de tu tierra, deja tus parientes, sal de esta tierra, Ur de los Caldeos, y vente a la tierra donde yo te voy a llevar, una tierra que te voy a entregar, y ahí te haré famoso, te haré grande, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Le da una promesa increíble. Y entonces, yo platicando con Perchis, decíamos, en el año 2020, en enero, hace 3 años, no sé si recuerdan, pero estábamos hablando aquí en la iglesia, era antes de la pandemia. La pandemia empezó desde el 2019 efectivamente, pero en China, y ni cuenta nos dimos de lo que estaba pasando. Entonces, para nosotros fue noticia ya cuando empezó enero, que una pandemia en China, esto, el otro, y luego febrero, que en Italia, y marzo a nivel global. Tanto que el 15 de marzo, recuerdo por ahí, esas fechas, se dio una orden de suspensión de clases y actividades y empezó a suspenderse. Pero los meses previos, Dios nos empezó a hablar a nosotros como iglesia acerca de cuidar nuestra salud. Entonces llevamos toda una serie acerca de lo que era la salud mental, la salud física, la salud espiritual, y estuvimos mucho hablando acerca de alimentarnos bien, de hacer ejercicio, de estar listos, como si Dios nos estuviera preparando para lo que venía. Y no era como, más bien Dios nos estaba preparando para lo que venía. Porque entendimos que no solamente se necesitaba tener fuerza físicamente, sino mentalmente y espiritualmente era lo más importante. Porque si nosotros permanecíamos agarrados de Dios en todo lo que venía, nosotros íbamos a ser bien librados de este asunto. Estuviéramos enfermos o no, Dios nos podía sacar adelante de cualquier cosa. Y así fue, gracias a Dios. Entonces pasaron estos 2 años, nosotros todos, en todos lugares se vivió pruebas difíciles, en las familias, de manera personal, de manera familiar, en organizaciones e iglesias no fueron la excepción. Toda la educación, toda la producción de los países distintos se paró y empezó ahí una situación fuerte para cada país. Ahora, todo esto ha venido trayendo consecuencias. Después de 3 años, estamos hablando aquí otra vez, y ha traído consecuencias que han venido a nuestro planeta ahora. Han venido guerras, ha venido mucha inflación. La inflación viene como consecuencia de que las cadenas de suministro se detuvieron, es decir, China, que era el principal productor de los bienes que utilizamos en casi todo el mundo, quedó aislado. Y no sé si recuerdan, pero incluso aquí en Manzanillo había un montón de buques estacionados ahí, y algunos que tenían ahí asuntos incluso que no dejaban bajar a las personas porque estaban infectadas con ese virus, y situaciones muy difíciles. Entonces, todo esto trajo consecuencias económicas a nuestro país, a todos los países en el mundo, o al menos a la mayoría de los países en el mundo, porque sí supimos que hubo uno que otro país que se mantuvieron muy fuertes en esta situación, o que no hicieron cambios en sus sistemas de producción o sistemas económicos. Ahora, ¿por qué estoy comentando todo esto? Porque quiero que nosotros podamos ver que las cosas que vienen para nuestros tiempos, en nuestro planeta, en nuestra tierra, el lugar donde Dios nos entregó a nosotros, va a seguir sufriendo situaciones, pruebas de carácter, desastres naturales, más enfermedad, guerras que ahorita están a la orden del día. Si ustedes ponen ahí en el googlean y ponen cuántas guerras hay en el mundo actualmente, les va a arrojar un montón de guerras que uno ni siquiera tiene idea, porque nosotros pensamos, no, pues solamente está la de Ucrania con Rusia.
pero no es así. Ustedes pueden poner eso y va a haber más de 10 guerras alrededor del mundo que se están llevando a cabo actualmente y están sonando más rumores de guerra. Como dice Mateo 24, Jesús nos advierte que antes del fin sucederán ciertos acontecimientos que serán muy notables. Entonces, estoy mencionando esto porque estoy diciendo lo que Dios nos está hablando ahorita. Lo que Dios nos está empezando a hablar es acerca de la bendición. Que la bendición está en nosotros y no está en las cosas. Y lo leímos varias veces en los versículos del Génesis. Y cuando la palabra dice que Dios llama a Abraham, le enfatiza varias veces y le dice esta palabra: en ti, en ti. No le dice voy a bendecir la tierra donde estés. Dice no, en ti bendeciré, ¿verdad?, las naciones, en ti voy a bendecir, a través de ti. Nosotros somos el canal de bendición para la tierra. Y yo estaba platicando con mi esposa y estábamos diciendo, ¿sabes qué? Creo que Dios nos está preparando para lo que sigue en este mundo sucediendo. Porque igual si investigas o nomás te metes tantito en el YouTube acerca de las guerras, hay un montón de información y de videos de este tipo de situaciones que actualmente están sucediendo. Y como Jesucristo dijo, habrá guerras y habrá rumores de guerra. Entonces, tenemos situaciones muy intensas entre los países más poderosos del mundo actualmente, tratándose de disputar lo que yo me acuerdo que hace 10 años, 15 años, ni siquiera se quería mencionar, o era una teoría conspirativa de que venía un nuevo orden mundial. Y todo eso decíamos, pues es que el nuevo, y decíamos, no, pues eso no va a suceder, pero ahora los presidentes lo están declarando, y dice el presidente ruso, nosotros vamos a ser quienes vamos a instituir el nuevo orden mundial, y los chinos dicen, no, nosotros vamos a poner el nuevo orden mundial, y dice el presidente de Estados Unidos, no, nuestro país es el que va a encabezar este nuevo orden mundial, y vemos las naciones peleándose por dirigir el nuevo orden mundial. Y si nosotros estamos atentos a lo que la Biblia habla sobre el tiempo de lo que Jesús dijo, los tiempos de dolores de parto, es decir, antes del fin, dijo que estas cosas sucederían, que habla acerca de tiempos que prepararían la llegada de lo que la Biblia menciona como el anticristo, como el hombre inicuo, ¿sí? Y tiene más títulos la aparición de un hombre que va a estar completamente dirigido por Satanás para hacer la guerra contra el pueblo de Israel y va a perseguir a lo que reste de la iglesia. Entonces, lo que yo quiero decir es que Dios nos sigue hablando, Dios nos sigue preparando, advirtiendo acerca de los tiempos. Pero lo que yo tengo que decirles es que la palabra nos enseña claramente, y nosotros enseñamos en las iglesias cristianas, decimos lo mejor está por venir, porque sí es cierto, porque la Biblia dice que a nosotros los que amamos a Dios, todas las cosas nos van a ayudar para bien. Pero dice los que amamos a Dios, todo lo que le suceda va a ser utilizado para su beneficio. Y vamos a ver ahorita con la palabra cómo esto se corrobora en varias ocasiones y en muchas partes de la Biblia. Pero aquí tenemos que entender una cosa: aquellos que no tienen a Dios en sus vidas, aquellos que están alejados de Dios, que no conocen que en Jesús hay salvación, que no lo están siguiendo, que no están caminando con Él, ellos muy probablemente no encuentren esperanza. Entonces, nosotros estamos viendo que en nuestro México están sucediendo cosas que no habían sucedido antes, como en el desarrollo de nuestro país, el desarrollo económico productivo de nuestro país.
y se habla de la llegada, que ya es una realidad, el establecimiento de muchas empresas extranjeras que están saliendo de China y están viniendo a instalar a México. Y nosotros en el viaje misionero que teníamos en Hidalgo, fuimos allá con un propósito de bendecir a la gente de la sierra. Y como ya habíamos platicado, nosotros regresamos muy bendecidos también. Pero una de las cosas que platicamos ahí, estábamos en una mesa redonda, literalmente con las personas de la sierra, estábamos platicando y decíamos, ¿cuál es el propósito de que Dios va a prosperar tanto nuestra nación? Nosotros también en la iglesia enseñamos que la solución no está en los políticos ni en los gobernantes. Y sí, hay políticos que son usados por Dios, hay gobernantes que son usados por Dios y la Biblia nos lo deja ver, pero hay otros, y casi es la mayoría, que no trabajan para Dios, trabajan para sus propios intereses. Entonces, nosotros decíamos ahí en una mesa redonda que teníamos en la sierra, y decíamos, ¿cuál es el propósito de Dios? Que Dios quiere prosperar nuestra tierra. ¿Cuál es el propósito? Que Dios quiere llevarnos a otro nivel económicamente y más a los que estamos en Cristo. Y no estoy predicando acerca de la prosperidad, créanme, ese no es mi predicación. Yo pienso que la prosperidad es una consecuencia de serle fiel a Dios, ¿sí? Pero en nuestra fidelidad a Dios experimentamos desiertos, experimentamos valles y también experimentamos estar en la montaña. Así que mi prédica no es de prosperidad, pero estábamos platicando ahí. Es evidente que Dios quiere hacernos mejor, no solamente en lo espiritual, sino también en lo físico. ¿Por qué Dios quiere bendecirnos más? Y eso tiene que ver que nosotros tenemos que reflexionar, ¿por qué Dios quiere bendecirme más? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene conmigo? ¿Por qué Dios quiere añadirme más a mi vida? ¿Sabes por qué? La Biblia lo explica, dice, Dios nos da más y nos da en sobreabundancia con la intención y el propósito de que nosotros podamos compartir con otras personas más, y asimismo estas personas que reciban esa bendición glorifiquen a Dios. Es decir, que con los recursos que nosotros tenemos y que nos sobran, no es para amontonar, no es para hacer más grandes nuestros graneros, como Jesús enseñaba acerca de un hombre, y decir, ¿qué voy a hacer? Voy a amontonar más, voy a construir más graneros. No es para eso, tiene un propósito, y el propósito es que el reino de Dios se extienda a través de 1000 maneras que hay de hacer esto. Que el reino de Dios se extienda a través de nuestra ayuda, a través de financiar proyectos que ayuden el desarrollo de otras comunidades cristianas, como nosotros decidimos hacerlo en la sierra. Yo les preguntaba a ellos, ¿por qué estamos aquí con ustedes? ¿Por qué estamos sentados ahorita y viendo cómo podemos nosotros ser una bendición para que ustedes puedan tener un mejor sistema de riego de sus tierras y de sus huertos de manzana? ¿Cuál es el propósito de Dios? Ustedes están recibiendo apoyo del gobierno, pero no solamente del gobierno. Nosotros estamos aquí porque queremos ser una bendición para ustedes. ¿Por qué Dios está moviendo las piezas de esa manera? Y yo les decía, y coincidíamos varias personas que habíamos ahí, decíamos, no es para engrandecernos a nosotros, no es para engrandecer un hombre que es un político. Es para que pongamos los ojos en Dios y le digamos, Señor, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Y sabes qué es lo que va a suceder? Está escrito en la palabra. No es nada oculto. La Biblia dice en Mateo 24 que antes de que llegue el fin, la palabra, el evangelio, será predicado por todos los rincones del planeta. Por todos los rincones del planeta será predicado, será llevado este evangelio a todos lados. A todos lados. Y sabes que para que eso se cumpla falta mucho. Y no se trata de que todos estemos dispuestos. Sí, es la principal cosa. Dispuestos a ser usados. Pero ¿sabes qué? Para poder llevar a cabo este plan se requiere finanzas. Se requiere mucha inversión, se requiere preparación, capacitación,
de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de la generación que viene, porque a lo mejor nosotros no alcanzamos a ir, pero tal vez nuestros hijos sí. Yo estoy viendo nuestro país en una posición en la que no estaba antes. Y estoy viendo una tragedia que acaba de pasar en Turquía y en Siria, y ustedes ya saben de qué estoy hablando, donde la cifra de muertos está por los cielos y es algo verdaderamente horrible. Pero veo nuestro México pudiendo ayudar más que en el pasado. Antes éramos un país que solamente buscaba recibir ayuda y ser ayudado y ser financiado. Y las cosas están cambiando, y no es por un político ni por un partido. Las cosas están cambiando porque Dios quiere usar nuestra nación y Dios quiere usar su iglesia en esta nación para bendecir otras naciones de tal manera que conozcan del Evangelio aquellos que todavía no conocen de Dios. Entonces, yo estaba pensando, y también platicaba igual con mi esposa, cuando yo era niño, ya hace rato, yo decía, vamos a tener una iglesia, hacía un dibujo. Yo no quería ser pastor, nomás decía que quería una iglesia. Yo no quería ser, o sea, no estaba en mi corazón, en mi mente, que íbamos a ser pastores. Pero yo dibujaba una iglesia enorme y decía, al lado de nuestra iglesia vamos a tener una escuela de evangelismo. Porque yo relacionaba el evangelismo con salir a las calles. Y a través de esa escuela, yo decía, vamos a enviar a todas partes del mundo personas que lleven el evangelio de Jesús. Y el día de hoy, pues la verdad, ya se me había olvidado esos sueños que tenía de niño. Pero Dios tiene maneras de volvernos a despertar. Y Dios tiene maneras de volvernos a decir, no se me ha olvidado lo que hablábamos de cuando eras niño. No se me ha olvidado. Y no te lo puse por casualidad, no te lo puse por emoción, porque los sueños que Dios nos da, la visión que Dios nos da, cuando nosotros conocemos de Jesús, no es una casualidad, no es creación de tu imaginación. Sí, yo voy a hacer esto. No. La Biblia nos enseña que Dios es el que se revela en nuestras vidas, se revela en nuestras mentes, se revela a través de sueños, a través de pensamientos, nos dirige. Cuando tú estás alineado con Dios, Dios se revela a tu vida y te va depositando en ti sueños que tienen que ver con tu propósito, que tienen que ver con cómo vas a ser usado, cómo Dios va a ser para que tú seas un instrumento para alcanzar a muchos otros que nunca en tu vida te imaginaste. Y así yo creo que todos nosotros alguna vez en nuestra vida, a lo mejor no todos, pero la mayoría, alguna vez en su vida han recibido una palabra de Dios, o a lo mejor han estado leyendo la Biblia y Dios les ha hablado a través de esa palabra que han leído. Pues conmigo ha pasado lo mismo. Y yo recibí una palabra de Dios antes de conocer a mi esposa, antes de que nos casáramos. Y Dios me dijo que, hablando de ella y de nuestro futuro, en esa palabra dice, Dante, y voy a extender tus tiendas. Dice, te voy a llevar a un lugar donde voy a hacer robustecer tu corazón. Y voy a extender tus tiendas a lugares que nunca te imaginaste. Y pues para empezar, Ocotlán era un lugar que nunca me imaginé. O sea que ya se cumplió un poco. Pero un poco. Y yo no digo que mi corazón ya esté robustecido, pero ya no soy el muchacho que era hace 20 años. O más. Entonces, ¿qué significa esto? Que Dios no se olvida las cosas que depositó en nuestra mente o corazón. No se le olvida. Y lo que dijo que iba a hacer contigo, con tu familia, lo va a hacer.
La palabra dice que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la terminará y la perfeccionará. Entonces eso significa que Dios es fiel y no falta a sus promesas. Y sus promesas tienen que ver contigo, tienen que ver con tus hijos, tienen que ver con tus nietos. Y tienes que creerlo y agarrarlo, abrazarlo. La promesa de Dios tienes que abrazarla, porque la única manera de que se lleve a cabo es que estés dispuesto a vivirla y entrarle. No hay otra manera. Si tú te quedas viendo desde lejos o contemplando el sueño, ahí te vas a quedar nada más. Pero si tú dices, ok Dios, aquí estoy, voy a dar el paso y me voy a meter ese río, como el sueño de la visión de ¿cómo se llama? Ezequiel. Y fue y se metió a ese río. Y métete más, los tobillos, luego las rodillas, la cintura. Y Dios diciendo, métete completo, métete completo. Perchi me compartía algo de esto y me decía, meterse completo significa que ya no tienes tú el control. Y porque uno mete los tobillos y se sale cuando quiera. Y así somos en la iglesia, piensa esto. No queremos meternos demasiado con Dios porque queremos tener el control. Pero Dios lo que quiere es tener el control completo de tu vida para poder hacer cosas extraordinarias y cumplir los sueños que Él depositó en ti. Pero mientras nosotros no nos metamos completos, entonces Dios no puede obrar. Y Dios te dice, métete más. Entonces nos metemos a las rodillas, seguimos teniendo el control. Métete más, nos metemos a la cintura, seguimos teniendo control. Aunque la corriente ya está más fuerte y nos puede arrastrar, pero puedes seguir avanzando para salirte de ahí. Y Dios dice, métete más, hasta que se despegan los piecitos. Y dice uno, ay Dios mío, ahora sí estoy a lo que la corriente diga, a lo que el río mande. Pero ese río es la presencia de Dios, es su Espíritu Santo. No tienes que tener miedo a eso, no tienes que tener miedo. Dios nos pidió, y te lo digo literalmente, nos pidió quedarnos con nuestros hijos, hablando de la crianza y pegados a ellos, guiándolos, 20 años aproximadamente. No nos dijo así fijamente 20 años, pero dijo hasta que el último crezca más. Y eso implicó renunciar a muchas cosas en cuanto a lo que nosotros consideraríamos como el desarrollo profesional de una persona. Renunciar. Pero Dios dice, no te preocupes. Cada cosa a la que tú renuncies, yo te lo voy a devolver multiplicado, no tienes ni idea. A ella y a mí nos encanta viajar. Y pues ahorita viajamos nomás aquí. Por 20 años hemos hecho una pausa y viajamos nomás aquí a La Redonda. Pero ella y yo salíamos antes haciendo viajes misioneros a otras partes que nunca nosotros habíamos visitado fuera de México. Y Dios nos puso un stand-by porque Él tiene un plan. La palabra dice, yo estoy arriba, ustedes abajo. Mis pensamientos no son como los de ustedes. Mis pensamientos son altos. Puedo ver todo el panorama desde aquí, no como ustedes. Entonces dice, Dante, hazme caso. Ponte ahorita en stand-by. Y yo sé el tiempo. Y te voy a volver a llevar. Porque lo que yo te dije lo voy a cumplir. Y estoy hablando de viajes misioneros, viajes de Dios con propósito. En nuestro país y fuera de nuestro país, donde toda nuestra iglesia tiene que ver. Y estamos trabajando en eso. Lo que digo es que Dios va a cumplir todas las cosas que te dijo. Dios lo va a hacer. Dios permanece. En este tiempo está habiendo muchos cambios en este planeta, mucha turbulencia. Las personas por naturaleza tenemos miedo al cambio,
Hay algunos de aquí que no tengan miedo al cambio o que no sientan así como una sensación rara cuando le dicen, a ver, vamos a cambiarnos de casa, y tú dices, ay, ¿a dónde? ¿Y cómo le vamos a hacer? Y todo lo que hay que hacer, y la mudanza, y cuánto nos va a costar, y esto, el otro, o nos vamos a cambiar de ciudad. ¿Qué sucede cuando alguien te llega a decir eso? O sabes que la empresa en la que trabajas está por desaparecer, vas a tener que buscar un trabajo nuevo. ¿Qué sucede cuando alguien nos habla así? Hay un caos. El cambio produce en nosotros miedo, incertidumbre, puede acabar con nuestra esperanza. Hay varias sensaciones que el cambio, pero yo lo que quiero decirte es que nosotros tenemos un Dios que permanece para siempre, que nunca cambia, que es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y que ese Dios es tu Dios y te está diciendo, hijo mío, hija mía, no te preocupes, tómate de mi mano. O tómate de mi brazo que es más fuerte. Todavía está diciendo Dios, yo no cambio. Aunque tus circunstancias cambien, aunque alrededor de ti todo esté cambiando, aunque haya guerras, aunque haya enfermedad, aunque haya situaciones que tú desconoces y no sabes qué va a pasar, aunque estén sucediendo terremotos, los más impresionantes del mundo, no te preocupes porque tú estarás agarrado de mí. Y yo no cambio. Lo que yo prometí para ti, lo voy a cumplir. Lo que yo dije que iba a hacer contigo, lo haré, lo cumpliré, porque soy Dios fiel. Esa es una gran característica de la personalidad de nuestro Dios. Fidelidad. Él no cambia. Dice la palabra en Malaquías 3:6. Porque yo el Señor, ¿cómo dice ahí? ¿Cómo dice? Yo el Señor, ¿qué? No cambio. Por esa razón ustedes no han sido completamente destruidos. Bueno, ahí está dando una cita ahí. Dice, porque mi misericordia dura para siempre, aunque ustedes sean tan volubles. La Biblia dice que nosotros somos muy volubles, que cambiamos, como dije hace rato, queremos meternos y luego nos salimos y no queremos entrarle todo a la presencia de Dios porque decimos, es que no quiero perder el control. Es que no quiero meterme de lleno con Dios porque no sé qué vaya a pasar. Pero yo quiero decirte algo, ¿sabes qué? Si te metes de lleno con Dios, vas a ser más estable que nunca en toda tu vida. Si te metes de lleno con Dios, serás más estable que nunca en toda tu vida. Pero ¿qué es lo que dice la palabra aquí? Dice que sucede lo contrario cuando nosotros nos alejamos. Cuando estamos lejos de Dios, somos muy volubles. Decidimos una cosa, luego nos retractamos, luego le decimos, sí, Dios, esto, luego no, mejor no, Dios, porque esto, no había contemplado esto, no pensé que esto, no pensé que lo otro. Somos inestables. Piensa cómo era tu vida pasada sin Dios. La Biblia nos enseña que éramos arrastrados por las olas del mar. Nos deja ver que nuestras decisiones variaban mucho. Pero a medida que te has ido acercando a Dios, te aseguro que te has vuelto más estable. Luego dice, bueno, esta es una nota que yo puse ahí. Bueno, este es Hebreos 13:18, vamos a ver, 13:8. Nos dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento nos deja ver tanto Dios Padre como Jesucristo permanecen para siempre. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. ¿Ok? Él no cambia. Por eso, aunque nosotros experimentemos cambios, podemos estar confiados y seguros en Él, porque Dios no cambia. Los cambios producen en nosotros incomodidad, inseguridad y miedo. Por eso la mayoría de nosotros odiamos los cambios. No nos gustan los cambios. ¿Qué pasaría? ¿Quién tiene más de 20 años en su casa? A ver. Allá, 1, 2, 3, 4, varios, ¿verdad? Y que te dijeran, ¿sabes qué? El gobierno va a expropiar ahí por donde pasa tu casa. Te van a dar una lana, te van a pagar bien, pero tienes que buscar otro terreno y construir otra casa.
¿cómo te sentirías? Pues inestable, con miedos, inseguridades. ¿Cómo va a estar por allá? ¿Quiénes van a ser mis vecinos? Aquí ya conozco la gente. No son tan buenos, pero ya los conozco, ¿verdad? Ya sé las mañas, esto, el otro, ¿verdad? Entonces, y uno dice, más vale malo conocido que bueno. Tenemos hasta nuestros dichos, ¿sí? Nuestros dichos para justificar nuestras inseguridades. Entonces, la mayoría de nosotros no queremos cambio, porque el cambio desafía nuestras rutinas. El cambio desafía nuestras expectativas. El cambio desafía nuestra comprensión del mundo y cómo vivimos en él. El cambio. Sí. Génesis 12, del 1 al 2 dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus familiares y la casa de tu padre y vete a la región que te voy a mostrar. Te voy a convertir en una nación muy grande. Te voy a bendecir y te haré un hombre muy famoso. Serás de bendición para muchas personas. Nos explica la razón de los cambios. Nuestro Dios es un Dios de transformación. Es un Dios que nos va a cambiar. No tengas miedo al cambio. No tengas miedo a dejar el confort. No tengas miedo. Una cosa que ha cambiado en nuestro mundo a raíz de la pandemia es que ahora hay muchas cosas en línea. Mi esposa está estudiando y ya casi termina una licenciatura en línea. ¿Y empezó en tiempo de pandemia? ¿Sí, verdad? Sí, parece que sí. Estábamos buscando una escuela de música y decíamos, ¿cómo vamos a hacer esto y el otro? Para nuestros hijos y para más jóvenes que quieran estudiar, o jóvenes o adultos, quien quiera estudiar música. ¿Cómo le hacemos? Es que las mejores, pues, o bueno, para empezar aquí hay pocas, pero queríamos algo un poco más profesional. Y no digo que aquí no haya profesional, no me refiero a eso. Pero estábamos buscando una escuela cristiana y que pudiera dar formación más que el desarrollo de talentos también. ¿Cómo le hacemos? Dijimos, están en Guadalajara, están en México, en Puebla, Querétaro. Entonces contactamos un conocido y nos dijo, toda esta escuela es en línea. ¿En serio? Sí, todo es en línea. ¿Y a partir de cuándo empezó? A partir de la pandemia. Los cambios para nosotros, los que estamos en Cristo, será utilizado para nuestro bien, para nuestro desarrollo. Encontramos la escuela de Álvaro López, no sé si alguien haya escuchado de él, es ex músico baterista de Luis Miguel, y estuvo en una banda que se llamaba Torre Fuerte, después una banda Semilla de Mostaza, luego él hizo su banda, Rescue Band, y es un hombre muy conocido, tiene el récord Guinness de que ha tocado más tiempo la batería. Y él hizo una escuela en Querétaro, y yo decía desde hace unos 2 años, esta escuela quisiera que mis hijos pudieran agarrar unos cursos, y la semana pasada acaban de entrar. Ahora en línea es más barato que mandarlos hasta allá. Dios tiene sus planes, sus propósitos, no más que nosotros a veces no queremos dar los pasos para el cambio, pero sabes que como Dios es experto, Él está en el cielo, Él ve más, Él nos va a tener que empujar muchas veces para que nosotros demos el paso y salgamos de la comodidad. Yo aquí estoy bien a gusto en esta iglesia. Si nos da calor, ponemos frío. Y si nos da frío, apagamos el aire y nos da calorcito. Tenemos luces, tenemos todo, pero ¿saben qué? Dios nos está empujando. Porque dice, iglesia, tengo muchos planes para ustedes. Iglesia, quiero hacer muchas cosas con ustedes y no puedo usarlos más ahí donde están ahorita. Quiero llevarlos a otro nivel en mi plan para este mundo. Y necesito moverlos.
Y eso es parte del plan que yo quiero platicarles que Dios tiene para nosotros. Dios nos deja ver aquí cuando le dice a Abraham, dice, te voy a convertir en una nación muy grande. Te voy a bendecir. Te haré un hombre muy famoso. Serás de bendición. Todo es sobre él, a través de él. Les leo rápidamente Génesis 45, habla de José el soñador y cómo salvó a su pueblo de la muerte por el hambre de 7 años. Génesis 45 dice, acérquense, les dijo José, estaba hablando con sus hermanos. Ellos se acercaron y José añadió, yo soy su hermano José, el que ustedes vendieron como esclavo para Egipto. Pero no se aflijan ni se condenen por ello, porque era ¿qué? Plan de Dios. A veces las situaciones más difíciles de la vida son plan de Dios. No que Dios fue el que nos mandó la enfermedad, pero permitió que la enfermedad llegara. Como cuando le decían a Jesús acerca del ciego, Señor, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Ni él ni sus padres. Dice, esta ocasión está preparada para que la gloria de Dios sea manifestada. Entonces tú tienes que poder ver que si tú crees la palabra de Dios y dice todas las cosas nos ayudan a bien a los que hemos sido llamados, a los que amamos a Dios y a los que hemos sido llamados conforme a su propósito, tú tienes que creerlo y tú tienes que decir, esta situación algo bueno va a salir. Tú tienes que creerlo y decir, está pasando esto porque algo bueno va a salir de esto. Entonces esto les dice José, yo soy su hermano José, el que ustedes vendieron como esclavo para Egipto. Pero no se aflijan ni se condenen por ello, porque era plan de Dios. Dios me envió aquí antes que a ustedes para preservarles la vida. ¿Sabes que Dios te quiere preservar la vida? ¿Sabes que Dios te quiere extender la vida? Que seas una bendición para tus generaciones, que seas bendición para tus hijos, para tus nietos. ¿Sabías eso? Dios ya pensó en ti más de lo que te imaginas. Dios ya vio tus nietos, tus bisnietos. Dios ha visto todo eso. Nosotros estamos muy limitados, no podemos verlo. Estamos acostumbrados a ver las situaciones del día a día, afanados. Y luego sigue diciendo, Dios me envió aquí para mantenerlos con vida a ustedes y a sus familias, para que puedan ser una nación grande. Sí, Dios y no ustedes. Fue el que me envió a Egipto. Dios me puso por consejero del faraón y por administrador de toda la nación, gobernador de toda la tierra de Egipto. Nosotros decíamos allá en la sierra, les digo, estábamos ahí sentados y estábamos, ¿por qué Dios quiere bendecirnos? ¿Por qué Dios? Nosotros fuimos a la sierra y a una iglesia dijeron, estamos a punto de construir. Y nosotros dijimos, pues nosotros queremos apoyarles a construir. Y se mandó a hacer un plano en ese mismo momento, para que ellos tuvieran un plano ya de su iglesia. Y nosotros decíamos, ¿por qué Dios nos envió aquí? Pues para bendecir a nuestros hermanos. Y fuimos a otro pueblo, pues para bendecirlos en su cosecha. ¿Y por qué? Porque Dios quiere llevarnos a otro nivel. ¿Para ser enriquecidos nada más? No, no tiene que ver con ser enriquecidos. Esa es una consecuencia. Vamos a tener bendición, pero es una consecuencia que no estamos buscando. Estamos buscando que la gloria de Dios se extienda, que su reino se extienda. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo, tendrá que ser predicado el evangelio por todo el mundo antes de que yo venga, antes de que el fin suceda. Dice, sí, Dios y no ustedes fue el que me envió a Egipto. Dice, Dios me puso como consejero del faraón y por administrador de toda la nación, gobernador de toda la tierra de Egipto. Israel emprendió el viaje con todas sus posesiones y fue hasta Beerseba, donde ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Aquella noche Dios le habló en visión a Jacob. Jacob, Jacob, ¿qué quieres, Señor? Respondió, yo soy Dios, dijo la voz, el Dios de tu padre. No tengas miedo de ir a Egipto, porque allí te haré una nación grande. ¿Sí? Entonces, Dios nos habla a nosotros y nos dice, no tengan miedo del cambio. Para tu vida personal, para tu vida familiar, para tu vida laboral, y para tu iglesia,
no tengas miedo del cambio. Tiene un propósito bueno. Dios nos va a incomodar con un propósito muy, muy bueno, que es preservar nuestras vidas para que otros conozcan a través de nuestras vidas. ¿Sí? Luego dice, entonces el faraón le dijo a José, diles a tus hermanos que carguen sus bestias y vuelvan cuanto antes a sus hogares en Canaán. Además, diles que traigan a tu padre y a todas sus familias para que se queden a vivir aquí en Egipto. Yo les daré la mejor tierra, de modo que podrán disfrutar de lo mejor de Egipto. Diles que también lleven consigo carros de Egipto para que traigan a sus esposas, a sus hijos pequeños y a sus padres. Y que no se preocupen por lo que tengan que dejar en su tierra, porque lo mejor de Egipto será de ellos. ¡Qué tremendo! Aquí el faraón está hablando y le está diciendo todo esto a José, pero en realidad es Dios hablando a través del mismo faraón para su pueblo Israel y para preservar la vida de ellos. Así Dios nos dice a nosotros, voy a utilizar otras personas que ni siquiera me conocen a mí para hacer bendición para ustedes. Voy a utilizar personas, voy a utilizar gobiernos, voy a utilizar otras personas que están empoderadas, esto o lo otro, para bendición de ustedes. Tienes que creerlo, porque Dios quiere lo mejor para nosotros y tiene un plan para esta tierra. Y te va a dar lo mejor de esta tierra. Dice, el faraón le dijo a José, escoge el lugar que tú quieras para que vivan ellos. Dales la mejor tierra de Egipto. La tierra de Gosén es buena. Y si alguno de ellos quiere pronto ponlo a cargo de mis rebaños. Quiero leerte esta parte de Ageo. Dice, el futuro del esplendor de este templo será mayor que el del primero, porque tengo abundancia de plata y de oro para hacerlo. ¿Quién es el dueño del oro y la plata de esta tierra? Dios. Y si Él dice algo, lo cumple. Dice, en realidad, todas las riquezas del mundo, ¿qué? Me pertenecen. Dice, y será este lugar desde donde estableceré mi paz y mi seguridad. ¿Y sabes quién es el templo ahora? Yo. ¿Quiénes somos el templo? Nosotros. Y a través de nosotros Dios va a establecer ¿qué? Su paz y su seguridad para esta tierra. Dios quiere bendecirte a ti. Y Él va a utilizar todos los recursos que Él se le pegue la gana de esta tierra para llevarlo a cabo. Lo digo yo, el Señor Todopoderoso. Les aseguro que dentro de poco comenzaré a sacudir los cielos y la tierra. ¿Te suena familiar esto? Yo estaba viendo las noticias cristianas a nivel mundial en este tiempo y decía una persona que está en este país africano, ¿cómo se llama? Mozambique, no me acuerdo dónde está, Heidi. Ajá. Está una mujer que ha estado haciendo una obra tremenda ahí, se llama Heidi, y ella hablaba y decía, Dios, que le preguntaban el entrevistador del canal cristiano, ¿qué es lo que Dios le habla para este tiempo? Y dice, Dios me ha dicho que va a sacudir las naciones. Dice, ¿qué tenemos que hacer? Que se acerquen a Él, dice Dios. Es su mejor manera de estar protegidos. Y luego en otra parte del mundo le preguntaban a otra mujer profeta, se llama Cindy Jacobs. Ella viene muy seguido a México y le decían a Cindy Jacobs, ¿qué es lo que Dios te ha dicho para este tiempo? Y ella decía, lo que Dios me ha dicho para estos tiempos es que Dios va a sacudir las naciones. Dios va a sacudir las naciones como nunca lo ha hecho. Y luego le decían, ¿y qué Dios te dijo que tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que estar preparados? Y dice ella, Dios me ha mostrado que va a preparar Gosén, tierras como Gosén. Es decir, Egipto tuvo 7 años de prosperidad enormes, de abundancia. Pero a través de José, Dios hizo que prevaleciera la vida del pueblo de Israel. Y cuando ellos llevaban 2 años ya de hambre y de sequía en todo el mundo aquel, entonces,
Entonces José trajo a sus hermanos, a su padre. La Biblia dice que eran 70 los que llegaron a la tierra de Egipto. Y los puso en lo mejor de lo mejor, en la tierra de Gosén. El mismo faraón dijo, dales lo mejor. Esta mujer Cindy Jacobs decía, ¿sabes qué es lo que Dios me ha estado hablando? Que nos va a poner en tierras que van a ser como Gosén. Que en medio vamos a estar, sí, en este mundo, lo que representa Egipto, pero vamos a estar a salvo en esta tierra. Es la manera que Dios va a hacer prevalecer nuestras vidas y va a hacer prevalecer su plan para esta tierra. Yo no sé lo que venga, pero sí sé lo que Dios nos está diciendo, que confiemos en Él y que en medio del cambio y en medio de que la tierra tiemble y de que haya guerra, terremotos, erupciones como nunca ha habido, que no tengas temor, no tengas miedo, que puedas estar tranquilo, porque Dios quiere ponernos a nosotros en un lugar seguro, y ese lugar seguro es junto a su presencia. Y mientras nosotros sigamos buscando a Dios, adorando a Dios y en su presencia, buscándolo desesperadamente, y que Dios se nos revele más y más a nosotros, nosotros vamos a estar seguros, no solamente nosotros, sino nuestros hijos, nuestros nietos, las generaciones que Dios nos dé. Porque Dios quiere una cosa, y es que su pueblo, su iglesia prevalezca. Y que Jesucristo lleve al cabo el plan que tiene para esta tierra. Eso es lo que Dios quiere. Dice así, en realidad dice, todas las riquezas del mundo me pertenecen. Y dice, y será este lugar desde donde yo estableceré mi paz y mi seguridad. Lo digo yo, el Señor Todopoderoso. Les aseguro que dentro de poco comenzaré a sacudir los cielos y la tierra, los océanos y la tierra seca. Haré temblar a todas las naciones y éstas desearán venir a este templo trayendo todas sus riquezas. Entonces este lugar resplandecerá y tendrá gran fama, porque yo estaré en él. Lo digo yo, el Señor Todopoderoso. Yo creo que esta palabra es para nosotros, y que el templo de Dios somos nosotros, y que Dios quiere manifestar su gloria a través de ti, a través de mí, a través de nuestras familias. Yo creo que Dios quiere hacerlo. Dice, tendrán gran fama porque yo estaré en él. Lo digo yo, el Señor Todopoderoso. Termino con estos versos. Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Salmos 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Proverbios 3:5-6, confía en el Señor con todo tu corazón y no confíes en tu propia inteligencia. Busca la voluntad del Señor en todo lo que hagas y Él dirigirá tus caminos. Dios es bueno. No sé qué cambio estás enfrentando ahorita en tu vida. No sé qué cambio vamos a enfrentar todos como sociedad. Sé que hay un cambio para nuestra iglesia y va a ser un cambio de edificio, de lugar físico. No sé en cuánto tiempo va a suceder eso, pero Dios tiene un plan y es un plan perfecto. No tenemos que estar preocupados. Hemos estado aquí 14 años. 14 años. Bien a gusto. Bien tranquilos, relajados. Bueno, a lo mejor no relajados, porque nos gusta hacer muchas cosas, ¿sí? Nos gusta hacer muchas cosas, pero me refiero que Dios quiere hacer más. Entonces necesita más. No solamente más personas, necesita más espacio para llevar a cabo las cosas que Él quiere hacer. Entonces, que estemos todos preparados. Los cambios traen caos. Tenemos que ser conscientes que traen caos. Y no a todo el mundo le gusta el caos. Pero tenemos que entender que en medio del caos se empieza a gestar un crecimiento. Es decir, la curva va así de crecimiento.
Y cuando se llega a la cresta de la curva, empieza para abajo. Entonces, antes de que llegue a su máximo, debemos de anticiparnos con un cambio. Y queda aquí como un circulito de la curva. A lo mejor nomás yo lo veo, pero espero que lo vean. Este circulito se llama caos. Si nosotros aprovechamos bien el caos y entendemos bien el caos, nuestra curva va a empezar a dispararse otra vez antes de que empezamos a caer. Eso me lo enseñaron en administración hace más de 20 años. Y ¿cómo tratar con el cambio? Y nos enseñaron a preparar a las personas para el cambio. Pero aquí nuestro Dios nos ha enseñado a nosotros a estar listos para los cambios. Si podemos entender los cambios que Dios va a hacer en nuestra iglesia, va a ser una bendición, una derrama de bendición enorme para nosotros y nuestras familias. Y yo quiero estar ahí, porque yo sé que lo que viene es mejor. Y que lo mejor está por venir, sí, pero para los que estamos en Cristo. Porque hay cosas que no van a estar buenas para mucha gente que están lejos de Cristo. Pero para nosotros sí. ¿Sí? Aún estemos en el caos. Aún haya confusión por un momento. Aún digamos, sí, estábamos mejor allá. Dios es bueno y cumplirá lo que Él dice. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre, gracias. Señor, gracias, Señor, por esta palabra que tú nos das. Señor, sea que algunos estemos experimentando cambio en este momento en nuestras vidas, sea que algunos están pasando situaciones que no entienden, que no comprenden, como algún cambio de trabajo, algún cambio de ciudad, cambio en su rutina diaria, algún cambio por alguna situación de enfermedad. Señor, muéstranos el día de hoy que sea lo que sea, si estamos agarrados de ti, si nuestros ojos están puestos en ti, no tenemos nada que temer, y lo que viene para nosotros está mejor que lo que estamos dejando atrás. Que la gloria, Señor, que pasó, Señor, no tendrá comparación con lo que viene, y lo que viene, Señor, estará mucho mejor. Ayúdanos a aferrarnos a tu palabra y a creer en ti, sabiendo que tú eres fiel y que eres todopoderoso para cumplir lo que prometes, que para ti no hay nada imposible, que tú puedes lograr cualquier cosa, Señor. Así que, Padre, hoy confiamos en ti. Nos ponemos en tus manos, de manera personal, familiar, como iglesia. Te decimos, Señor, aquí estamos por ti y para ti. Señor, y si nos estás diciendo que nos necesitas en otro lugar, Señor, Padre, aquí estamos, te vamos a creer. Te vamos a creer, Señor. Estamos listos para caminar contigo. Estamos listos para atravesar el mar rojo. Estamos listos para ser incomodados, Señor, aunque no nos gusta. Nos acostumbramos fácil a la comodidad, Señor, y a veces tenemos que salir de ella y no es tan agradable, pero aún así, con todo y eso, estamos dispuestos a hacerlo, a caminar contigo, Señor, pues sabiendo que en ti, Señor, está lo mejor. Ayúdanos hoy, Espíritu Santo, ven aquí, ven con nosotros, danos la fuerza, danos la sabiduría, danos la guianza para poder hacer lo que tú quieres que hagamos, Señor. Gracias por tu palabra. Te pido bendición para cada familia. Señor, si algunos tenemos temor al cambio de lo que estamos viviendo ahorita, Señor, de manera personal, trae paz, trae amor. Tu palabra dice que el perfecto amor echa fuera todo el miedo, todo temor. Trae paz sobre nuestras vidas, Señor, y que esa paz traiga sabiduría, entendimiento, confianza en ti, Señor. Ayúdanos, Padre. Estamos en tus manos. Muchísimas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.